Estamos de regreso cuando faltan minutos para las 10 de la noche y queremos recordarles que a partir de las 22 horas estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años. Información tremendamente preocupante de último minuto. Ya dábamos cuenta hace algunos instantes, Carlos, de un incendio en la mayor planta nuclear activa de Europa que se encuentra en territorio ucraniano. ¿Hay más antecedentes? Hay algunos antecedentes por parte del propio gobierno de Ucrania. El ministro de Defensa, Dmytro Kuleba, ha informado hace instantes. Dice, el ejército ruso está disparando desde todos los lados contra la central nuclear de Zaporizhia, que ya sabemos es la planta de energía nuclear más grande de toda Europa. Y claro, escribe también en sus redes sociales el ministro de Defensa que el fuego ya se ha desatado. Los rusos deben cesar inmediatamente el fuego, dice, permitir a los bomberos establecer una zona de seguridad. La imagen que ustedes ven es un destello que desde el cielo cae sobre las inmediaciones de esta central nuclear. Es un lugar que está allí mismo, donde están 6 de los 15 reactores nucleares presentes en territorio ucraniano, y por lo tanto la importancia es vital para la energía de este tipo en territorio ucraniano. Y el fuego hace también bastante riesgoso lo que está ocurriendo en este instante. Dice, la Guardia Nacional que custodia la planta se está quedando para defenderla, y representantes de la planta afirman que actualmente, dicen, existe una amenaza real de peligro nuclear. Ay, es tremendamente preocupante esta información, Carlos. Sabíamos ya en los últimos días y en las últimas horas se había advertido de las cercanías de tropas rusas a esta planta de energía nuclear. Decíamos, es la planta más grande de Europa y es claramente un punto estratégico para Ucrania. Por lo tanto, es un objetivo militar muy apetecido y era de esperar que Rusia intentara tomarlo. Lo que no era esperable era que hubiera fuego alrededor, que hubiera algún tipo de utilización tanto de disparos, de bombardeos. No sabemos exactamente cuál es el tipo de ataque que está sufriendo esta planta nuclear, pero sí hay muchísimas versiones, tanto del gobierno ucraniano como de corresponsales de agencias internacionales de noticias, que confirman que esta situación es real. Claro, es que de acuerdo, si vamos ordenando las versiones que se van suscitando de distintas agencias, el consenso está en que alrededor de esta planta desde hace ya varias horas había un combate cruzado, incluso entre trabajadores de la misma empresa, de la Guardia Nacional también ucraniana, y las fuerzas rusas que intentaban tomarse por asalto esta central. Esa es una intención de hace ya varios días también. En medio de esos enfrentamientos y de ese fuego cruzado es que ocurre esta imagen que ustedes ven ahí y cae este destello. Aparentemente es un misil, un disparo balístico que finalmente impacta a la central nuclear y comienza allí a surgir el fuego. Todo esto cuando en los últimos días numerosas autoridades de distintas ONG, de distintas agrupaciones de países han advertido del peligro real de que esto se convierta en una guerra nuclear. Claro. Esto porque justamente son potencias que cuentan con armas nucleares. Y bueno, estamos viendo ahora que esta, que es una planta de energía nuclear, también podría, es distinto, no es un arma, pero genera radioactividad. Igualmente puede ser peligroso si es que llega a sufrir algún ataque y esto pudiera contaminar los alrededores. Y ya vimos lo que ocurrió con Chernobyl, sí. También que está en territorio ucraniano. Los ucranianos conocen muy bien cuáles son las fatales consecuencias que puede tener una explosión en una planta de energía nuclear. Sí, dice también a la autoridad del alcalde de Zaporizhia que se han producido feroces combates de más de una hora en los accesos a las centrales, lo que estábamos comentando recién, y que también habla de víctimas. El alcalde de Zaporizhia ha hablado de víctimas que aún no se pueden cuantificar dadas las circunstancias. Además, hay algunas versiones de prensa que indican que bomberos se trasladó a ese lugar para combatir el fuego de ese incendio que ustedes ven en pantalla, pero que no ha podido entrar dado que hay enfrentamientos alrededor y por lo tanto es muy riesgoso para los propios voluntarios de bomberos ingresar a la zona que en este instante está bajo fuego. Hay una imagen que ustedes también están viendo justo abajo de donde estoy yo ahí en la pantalla, y que es una imagen en vivo, en blanco y negro, donde se ven también algunos destellos de manera intermitente y algo de humo en algún momento, que es parte también de este propio incendio. Ahí está la imagen en directo. Al costado inferior derecho de su pantalla aparece, al menos lo que uno ve es algo de humo, ¿no? En las claro, hay humo, pareciera que hay fuego activo. A ver,
Es importante en este tipo de información, que es información muy sensible y muy preocupante, decir solamente lo que tenemos comprobado. Lo que tenemos son versiones por parte del gobierno de Ucrania y de agencias de prensa internacional que hablan de... muchos hablaban de bombardeo, dicen shelling, es bombardeo en esta zona. Lo que no significa que esté siendo bombardeado el reactor y tampoco que haya un ataque sobre la planta y liberación de radioactividad. A ver, hemos visto accidentes, explosiones y no se parece en nada a lo que estamos viendo ahora. Exacto. Pero de todas maneras, de todas formas, es tremendamente preocupante porque habla de poco resguardo, poco cuidado con un material tan sensible como es la energía nuclear. Y nos hace temer aún más cuánto están tanto los líderes de estos países como el ejército de estos países conscientes de el poder destructor de las armas que tienen en sus manos. Qué tan conscientes están como para llevar adelante un combate en las cercanías de una planta nuclear. Claro, es que la naturaleza del combate obedece a la intención de las fuerzas rusas de tomar puntos estratégicos para la seguridad de las ciudades y también para la energía eventualmente de todas estas ciudades, y por eso no solo se habla de tomar centrales nucleares, también hemos visto la toma y el asalto a las inmediaciones de centrales de comunicaciones. La torre, por ejemplo, que ustedes veían de telecomunicaciones, también forma parte de esa intención. Las centrales también termoeléctricas formaron parte de ese mismo motivo para poder llegar finalmente a estas centrales nucleares como la de Zaporizhia. Lo preocupante también aquí, dentro de otras informaciones que se van suscitando en este instante, es una información que data del 1 de marzo y que indica que la Agencia Internacional de Energía había perdido el contacto con las estaciones de monitoreo radiológico ubicadas en la ciudad, el mayor de los emplazamientos nucleares de Ucrania, y por lo tanto hay pocas posibilidades de saber específicamente cuánto está afectando a las operaciones y eventualmente a la situación de radiación en la zona en este instante, dado que las estaciones de monitoreo no tienen contacto con la central que está a cargo de esa función en este lugar. Sí, y ya los principales diarios europeos están titulando su edición de mañana. Claro. Ellos están en plena madrugada, pero Der Spiegel, por ejemplo, diario alemán, ya está titulando que tropas rusas atacan la mayor planta nuclear europea. Esto ya es parte de las portadas de los diarios de mañana en Europa. Sí, las Fuerzas Armadas ucranianas afirmaron que están los esfuerzos continuando por parte de Rusia desde toda esta jornada por llegar no solo a Zaporizhia, también a Mariupol, porque allá hay otro enclave estratégico nuclear, y por lo tanto hay preocupación respecto de lo que pasa en las próximas horas con otras plantas nucleares, no necesariamente con un ataque directo, como tú decías, Macarena, específicamente, claro, sino que con lo que ocurre en los alrededores por los eventuales combates, por la intención del ejército ruso de tomar el control de estos puntos estratégicos para el desarrollo energético de todo el territorio ucraniano. Por ahora, entonces, la información más acotada que tenemos es respecto de este incendio. Ahí usted ve algo de humo en directo en la imagen desde Zaporizhia, pero también hubo un destello que habla de eventuales disparos en los alrededores de la que es la central nuclear más grande de toda Europa. Claro, mientras tanto, desde el gobierno de Ucrania dicen que si esto llegara a ser explosión, podría ser 10 veces más grande que Chernobyl, y es por eso que están llamando urgente a un alto al fuego para permitir a los bomberos apagar este incendio. Con esta semana... 7:02 de la mañana, volvemos para seguir revisando lo que sucede en Ucrania. Ahí vemos imágenes en vivo de lo que está pasando hasta ahora en distintos lugares de ese sector. Una de las imágenes es Kiev, otra de las imágenes es Gerson, que efectivamente está tomada por el ejército ruso. Allá son las 12 del día. Isel, sigamos comentando lo que tiene a todo el mundo con la atención puesta en la planta nuclear, esta planta que durante la madrugada de Rusia, la noche de ayer de nosotros, fue atacada por el ejército ruso y que ahora está tomada por ellos. Incluso el presidente de Ucrania dijo que esto era terrorismo nuclear. Así es lo que ha mantenido en vilo
a todo el planeta este ataque que se registró en nuestra noche del día de ayer, en la madrugada de Ucrania, en las primeras horas de este día viernes, con estos ataques que generaron este incendio y la alarma del planeta. Un incendio en un edificio de entrenamiento, no en los reactores de esta planta nuclear, la más importante de Europa, que por el momento no deja heridos, tampoco víctimas fatales. De hecho, aquí las autoridades ucranianas aseguraron que lograron controlar el incendio cerca de una hora después de haber logrado ingresar hasta este lugar para contener las llamas. Y ahora esta planta entonces está bajo control ruso. Vamos a esta hora a establecer comunicación con Daniel Matamala desde Ucrania. Daniel, para ir complementando también de qué manera han tomado los ucranianos esta noticia que ha mantenido también con mucha expectación al mundo, a la comunidad europea, y viendo además, Daniel, ahí qué es lo que acontece con la salida de más familias de ese país. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes para ti. Hola, Daniel. Hola. ¿Cómo están, Isel, Marinela, Pato? Un abrazo para todos. Ya les voy a contar dónde estamos, en una estación de trenes, pero hablemos primero, claro, de esto que no solamente tiene en vilo al mundo entero, sino también a los ciudadanos aquí en Ucrania. Estas noticias comenzaron a aparecer en la madrugada de ayer en Ucrania. Recordemos que tenemos 5 horas de diferencia. Ayer estábamos en vivo con nuestro informativo central, 9 de la noche, 2 de la madrugada en Ucrania, cuando empezaron a aparecer las primeras imágenes y las primeras confirmaciones de un incendio en la planta nuclear más grande de Europa, la planta de Zaporizhia, que es el nombre de la región donde se encuentra esa planta, por eso se le conoce así. El poblado más cercano se llama Enerhodar, y han luego ido apareciendo con distintas versiones del alcalde, de las autoridades de la planta también, de las autoridades ucranianas, algunos datos más acerca de lo que efectivamente ocurrió. Cerca de 24 horas antes ya las fuerzas rusas habían llegado a este lugar. Esto está ubicado en el sureste de Ucrania. Es una zona donde en los últimos 2 días se han realizado las principales operaciones de parte de las fuerzas rusas que están tratando de tomar control de esa zona. Ahí está Gerson, por ejemplo, la primera ciudad importante que ya cayó en manos rusas. Hay otras 2 ciudades también que están sitiadas y se están acercando cada vez más a Odessa. Con eso lo que los rusos pretenden es cortar completamente la comunicación de Ucrania con el Mar Negro, cortar las vías de suministro que tiene Ucrania por vía marítima. Y allí, en ese lugar, está esta planta nuclear. La información, por ejemplo, que entregaba el alcalde es que las tropas rusas pasaron por el poblado disparando de una manera que han descrito como feroz. El alcalde de Enerhodar, Dmitry Orlov, decía que había sido tan feroz el ataque contra el poblado que está cerca de la planta nuclear que ni siquiera habían tenido posibilidad de llevar a todos los heridos al hospital local. Habría una cantidad importante de víctimas, por lo tanto, en el asedio a los sectores cercanos a la planta. Luego comienza este incendio que finalmente fue apagado, pero las primeras informaciones decían que los bomberos que habían llegado al lugar habían sido también repelidos por ataques de las fuerzas invasoras, por lo cual no habían podido trabajar por un buen tiempo, y eso había hecho que el incendio se mantuviera activo por varias horas. Ahora, afortunadamente, todo indica que el incendio fue en un centro administrativo, no fue cerca ni amenazando al reactor nuclear que se encuentra en ese lugar. Las mediciones de radiación que se han hecho en ese lugar y también que han sido verificadas por la Organización Internacional de Energía Atómica dicen que los niveles de radiación se mantienen en niveles normales. No habría habido, por lo tanto, ningún indicio de algún problema en los reactores hasta ahora. El sector ahora está controlado por las fuerzas rusas. Ucrania ha perdido el control de ese sector. No está claro exactamente si las principales autoridades, el alcalde que había más temprano posteado, por ejemplo, información en Telegram, las autoridades también de quiénes son los dueños de esta planta, no está claro si están ellos también en control o han sido capturados de alguna manera por los rusos. Había ahí una declaración interesante de la empresa de Energoatom, que es la empresa que opera esta planta nuclear, que dice que hay una alta probabilidad que el último discurso del alcalde fuera grabado bajo la amenaza de una metralleta, diciendo en el fondo que las autoridades locales también han sido capturadas por las tropas rusas y por lo tanto hay que tener ojo, hay que tener cuidado sobre las declaraciones que aparezcan, porque no sabemos si esas declaraciones se van a hacer de manera voluntaria o se van a hacer bajo algún tipo de presión o de amenaza. Videos similares pueden aparecer también de otras autoridades de la planta, dice esta persona,
siempre que, mientras los rusos sigan ocupando el lugar donde se encuentra esta planta nuclear. El resumen entonces, los rusos han tomado el control de la planta nuclear, el incendio ha sido apagado, los niveles de radiación son normales, por lo tanto se descarta por ahora la existencia de un accidente nuclear, después de una noche que mantuvo en vilo, por cierto, a toda la población de Ucrania. En un momento las autoridades ucranianas llegaron a decir que si el incendio provocaba una explosión en la planta, esta explosión podía ser 10 veces más grande que la explosión de Chernobyl. Sí, de hecho, el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, aseguraba que esta noche podría haber sido el fin de Ucrania y de Europa. Todo esto por esta conmoción que había en el mundo por lo que estaba ocurriendo en esta planta, que como tú bien señalas, según las autoridades no hay peligro de filtración, la radiación se mantiene a un nivel normal. Hay antecedentes también de que se estaría ya operando con normalidad esta planta, que está ahora bajo control ruso tras estos ataques y bombardeos que se registraron el día de ayer y que además generaron la condena internacional. El primer ministro Boris Johnson calificaba estos hechos como horrorosos. También se sumaban a él el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que también había condenado esto porque revive el temor de que se registre un accidente nuclear por los bombardeos y así revivir todo lo que ocurrió en 1986 con Chernobyl, también en Ucrania, en el río Pripyat. Pasemos a escuchar las declaraciones del presidente ucraniano, quien se dirigía a la nación, confirmaba lo que estaba ocurriendo en Zaporilla, en la planta nuclear más grande de Europa y que ahora ya está bajo control de Rusia. Europa tiene que despertar ahora. La planta nuclear más grande de Europa está en llamas ahora mismo. Los tanques rusos están disparando a reactores nucleares. Estos tanques están equipados con visión térmica, así que ellos saben a lo que están disparando. Ellos estaban preparados para esto. Estoy apelando a todos los ucranianos, a todos los europeos, a todo el mundo que conozca la palabra Chernóbil, a todos los que saben cuánta miseria y víctimas trajo la explosión de esa planta nuclear. Fue un desastre global. Rusia quiere que eso se repita y ya lo está repitiendo, pero ahora es 6 veces más grande. Bueno, esa es la reacción del presidente ucraniano Daniel, y dando a entender además una de las versiones con respecto a lo que ha ocurrido con este incendio en una de las instalaciones de esta planta nuclear. Y te quería consultar además con respecto a otra versión que da cuenta la señal RT, versiones desde Rusia, que apuntarían en dirección que esto aparentemente pudo haber sido ocasionado por las propias tropas ucranianas, que en medio del control de esta planta nuclear se habría producido este incendio. ¿Qué es lo que se sabe con respecto a aquello? ¿Se ha hecho eco de esta versión allá? Sí, recordemos que RT es un medio que suele replicar la información oficial que entregan las autoridades gubernamentales rusas, no es un medio independiente, y es importante por lo tanto mantener ese factor. Las autoridades rusas culparon inmediatamente a los ucranianos de haber provocado el incendio. Esa es la versión que hay desde Rusia. Evidentemente es imposible saber desde acá exactamente cuál fue el hecho o de dónde salió el misil o la pieza de artillería que provocó el incendio. Lo que sí sabemos es que esto se provocó en el contexto de un ataque ruso sobre la zona que de hecho les ha permitido tomar el control de las instalaciones. Ese es el hecho objetivo del cual podemos dar cuenta. ¿Cuál fue exactamente el motivo que provocó el incendio? Si este incendio fue deliberado, si este incendio fue accidental, todo eso no lo sabemos y hay que tener mucho cuidado, por lo tanto, con las versiones, especialmente las versiones interesadas que surgen desde ambas partes. Podemos dar cuenta de cuáles son las versiones oficiales, qué es lo que dicen las autoridades ucranianas, qué es lo que dicen los rusos, pero aquí también la desinformación, por cierto, es parte de todo lo que está ocurriendo. Ahora, esto ha tenido efectos enormes, no solamente en la preocupación de la población, sino también sobre los mercados. Recordemos que los mercados asiáticos que abrieron temprano tuvieron grandes pérdidas, y también los mercados de futuro en Europa y en Wall Street han estado con pérdidas en los mercados de futuro, considerando por lo tanto la preocupación que surgió sobre todo hasta hace algunas horas sobre la posibilidad de un accidente nuclear. También el precio del petróleo había estado subiendo. Vamos a ver cómo esto sigue también en cuanto a las condiciones económicas, ahora que de alguna manera ya se ha aclarado que este incendio ha sido apagado, ha sido controlado y que no ha tenido mayores consecuencias. Pero sin duda esto sí tiene consecuencias en términos del clima de opinión pública, porque hay una nueva amenaza que por lo tanto empieza a ser
relevante, real para los europeos también. En Europa, por cierto, había esta preocupación desde el principio sobre el tema nuclear. Ellos tienen muy presente Chernobyl, donde la radiación llegó a buena parte de Europa. Y recordemos que hay 4 plantas nucleares que están plenamente operativas en Ucrania. Aparte de esta, que es la más grande de Europa, de hecho, hay 3 plantas más, además del sitio ya inhabilitado de Chernobyl, con un total de 15 reactores nucleares activos en Ucrania. Por lo tanto, no es este el único punto complejo. Ya había estado la preocupación cuando las tropas rusas tomaron Chernobyl. Ustedes recuerdan, en las primeras horas de la invasión, Chernobyl está ubicado al norte de Kiev, en la zona centro-norte del país. Por ahí entraron las tropas y tomaron inmediatamente Chernobyl después de una batalla. Ahora está ocurriendo lo mismo en el sur, donde también avanzan las tropas rusas. Pues bien, hay 3 plantas nucleares más que todavía van a estar bajo disputa de alguna manera, porque las tropas rusas van avanzando, van tomando posesión de las principales zonas estratégicas, y claro, ¿qué más estratégico para un país que las plantas nucleares? Es evidentemente un lugar que tiene un interés militar, que tiene un objetivo importante. Sabemos también que ha habido varios sectores en el sur de Ucrania, cerca por lo tanto de esta planta nuclear, donde los rusos están comenzando a asediar ciudades y están comenzando a cortar suministros básicos, entre ellos el suministro básico de electricidad. Una de las formas en las cuales Ucrania consigue su electricidad es a través de estas plantas nucleares. Habrá que ver también qué es lo que hace Rusia con las plantas. Si va a permitir que sigan funcionando, que sigan proporcionando electricidad para Ucrania, porque en el momento en que ellos controlan las plantas, también controlan de alguna manera la llave de la electricidad, y de si esa electricidad es provista o no para el uso tanto civil como militar de los ucranianos. Así que esa es la razón por la cual cuando Rusia se acerca a un lugar donde hay una planta nuclear, uno de sus objetivos es atacar la planta. Eso produce una batalla, produce un combate en los alrededores, y ahí haya o no intención, un combate en los alrededores de una planta nuclear, creo que no es necesario explicar que es un gigantesco peligro. Ya ha ocurrido entonces aquí, y hay 3 plantas nucleares también en las cuales podrían darse situaciones similares. Daniel, y eso sí, también hay que recordar aquí las declaraciones que dio el día de ayer Vladimir Putin, asegurando que está todo realizándose según el plan que ha acordado el Kremlin sobre cómo invadir Ucrania. Declaraciones en las que además se acompañaba de que él no había dejado atrás el deseo que tiene de unir a Rusia con Ucrania, diciendo que son el mismo pueblo. Ahí nos remontamos ya a la historia de Ucrania, pero lo cierto es que aquí ya vamos en el 9º día de guerra. Tú lo decías, incesantes bombardeos en el sur, sobre todo donde aquí la fuerza rusa ha encontrado menor resistencia respecto al norte, según algunos análisis que se hacen del avance de las